Listo, entonces tenemos, bueno, hace un pequeño repaso muy por encima. Sí, vimos algo de ingeniería básica, vimos las actividades, entre ellas las más relevantes que eran el diagrama de flujo revisado y el P&ID, además de la selección de instrumentos, es decir, de transmisores y válvulas. Conceptos básicos sobre, digamos, algo que llama la búsqueda típica o la forma como se interconectan los equipos. Siempre se interconectan de la misma forma, es decir, controlador, industrialmente PLC, elemento final de control, puede ser una válvula, un motor, puede ser un cilindro, ¿sí? Eso dependerá pues del tipo de proceso, una resistencia térmica, en fin, el proceso como tal, puede ser la planta o el proceso, y un elemento de retroalimentación industrialmente es el transmisor. El transmisor generalmente también trae implícito el sensor, ¿sí? O pueden ser elementos totalmente independientes. Tenemos la terminología, variable controlada, variable manipulada, carga, perturbación, punto de ajuste, error, en fin. Tenemos algunas ventajas y ya nos centramos en lo que son los diagramas P&ID. Si lo recuerda, P&ID viene de su sigla en inglés, Piping and Instrument Diagram, o diagrama de instrumentos y tuberías, diagrama de tuberías e instrumentación, perdón, ¿sí? Y permite pues conocer la ubicación, la función, su ubicación, tipos de variables, tipo de elementos, funciones secundarias, en fin, diferentes elementos de todo lo que puede ser un esquemático eh, de instrumentación como tal. Nos permite hacer varias cosas, en fin, y aquí tenemos un pequeño ejemplito de lo que era un diagrama P&ID. Sí, acá un pedacito ya más cercano de todos estos, ¿sí? Inclusive creo que esta bolita de acá, ¿sí? Sí, entonces tenemos ese pedacito acercado. Que la norma que vamos a trabajar es la ANSI ISA 5.1, obviamente revisión de 2009, fue la que le subió a la plataforma y la que espero que todos en este momento tengan abierta. Sí, tenía ciertos elementos y lo principal, las reglas de identificación. Vimos que tenía un código, digamos, alfanumérico, que la parte de las letras representaban el tipo de variable y sus funciones, y los números simplemente el instrumento o consecutivo de la línea. Vimos entonces que la primer letra siempre nos habla de la variable medida, mientras que las subsecuentes pueden ser modificadores, funciones principales o funciones secundarias. Dependerá del tipo de elemento con el que se esté trabajando, ¿sí? Y de allí todo se resumía en esta tablita para identificar el tipo de instrumento que es. Esta tablita, entonces yo soy el único conchudo que no la tengo abierta. Bueno, estándares 5.1. Si alguien me puede recordar la página, creo que la 39. No, a la 30, la 30. Página 30, espero que todos tengamos la página 30 abierta. Si de la norma, para quien no la haya descargado, por favor le pido que la descargue. Y entonces allí, en esa norma, habían diferentes columnas en esa tablita, ¿sí? Lo que son la columna 1 y 2 es como si fuera una sola, ¿sí? Y habla, la primera, totalmente de la variable de proceso.
por ejemplo, análisis hablando de concentración o pH, combustión, flujo, corriente, potencia, nivel, presión, velocidad, radiación, posición, en fin, una cantidad de variables, casi todas las variables físicas comunes del proceso, ¿sí? Y que había unos elementos, digamos, para elección de usuario, para colocar, digamos, medidas que no estén estandarizadas, que no estén en la norma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el crecimiento de algún árbol, el crecimiento de las plantas, la producción de, algún, de alguna sustancia en específico, en fin. Y la segunda es la modificación de la primera, es decir, que estas dos como si fueran una. Si, por ejemplo, una D, una R, una T, en fin, hay poquitos que son elementos que permiten complementar la primera variable. Hablando de presión, hay presión, que es presión absoluta, o presión diferencial, presión entre dos puntos, ¿sí? Hay también, por ejemplo, temperatura y temperatura diferencial, ¿sí? O, por ejemplo, hablando de posición, no puede tener solo posición en X, Y o Z en el eje, ¿sí? Entonces hay diferentes formas de combinarlo. Pero en general, digamos que las dos primeras son para la variable, mientras que la tercera, cuarta y quinta son para función principal y función secundaria. ¿Sí? Hay unos que no tienen, ¿sí? Yo les decía que la tabla es totalmente excluyente, a pesar que hay varios casos de cómo se puede tomar o se puede analizar un dispositivo o las letras en el dispositivo, realmente entre ellas se descartan automáticamente. La tabla es totalmente excluyente. Para quienes ya empezaron a rayar de pronto el tallercito, se van a dar cuenta que realmente es muy simple, muy operativo, simplemente comparando las letras con la tabla y listo. ¿Sí? Teníamos, entonces, por acá unos casos o tres casos cuando son con tres letras. ¿Sí? Y yo les decía, no se preocupen, no tienen que aprender esto ni nada, porque pues en el mismo producto lo va guiando. ¿Sí? Entonces, variable, función secundaria, función principal. Variable modifica variable y función principal. O variable, función principal y modifica la función principal. Tres casos. Y teníamos acá, digamos, varios ejemplitos, bueno, ejemplitos dependiendo del caso. Y simplemente uno se fijaba, pues la primera siempre es la variable, la segunda puede ser una función secundaria o un modificador de variable, ¿sí? Y la tercera puede ser función principal o modificador de función principal. En fin, es indiferente a esto, simplemente empezar a tomar práctica de la tablita. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos, entonces como lo hicimos la vez pasada, por ejemplo, un leak, ¿sí? Simplemente es empezar a compararlo valor a valor, entonces la L, simplemente la L es de nivel, ¿sí? Luego sigue la I, como I no existe la I acá en la segunda columna, entonces no es un indicador, no es un modificador de variable, no existe, entonces solo puede ser o función secundaria o, o modificador, y si no los vemos, la I solo puede ser función secundaria, que es indicar. Entonces sabemos que, por ejemplo, en esta es algo de nivel y la segunda función o la función secundaria es indicar. Entonces la principal está dada por la C y ya sabemos que es controlador, entonces finalmente tenemos controlador indicador de nivel. Estación de control y registrador de posición, indicador diferencial de temperatura o temperatura diferencial, como quiera, switch de valor alto de potencia y switch de valor bajo de potencia. Sí, dependiendo el tipo de tablita. Por ejemplo, antes de continuar, me gustaría que solo analizáramos, por ejemplo, esta de acá. Sí, esta que es parte del principio. Si alguien me puede decir qué es FE, soy todo oídos. Empecemos, obviamente, con lo Hierro. primero. La F. Señor. No, no, nada, profe. Creí que era hierro.
No, señor. Eh, entonces, ¿alguien sabe? Bueno, la F. La F siempre hablará de la variable. Si ustedes notan, este es el lazo de control. Todos estos elementos son de un solo lazo de control. Todos son del lazo de control número 580. Sí, mire, todos tienen 580, 580, 580. Entonces, todos son de un mismo lazo. Lo segundo que se debe notar es que todos inician por F. Entonces, ¿quién me puede decir qué variable están trabajando ahí? Es la de la primera columna, ¿cierto, profe? Siempre la primera letra la ubican de la primera columna. Dice flow rate. Correcto. Rata de flujo o simplemente flujo. Entonces sabemos que todos estos dispositivos son para poder controlar flujo. Listo. Luego tiene una segunda letra que es E. Pues la E no está en eh, como variable modificadora, no está, pues, que sería la segunda columna. Si Correcto. pasa a la tercera columna, la E dice que es un sensor primario. Perfecto. Sensor o elemento primario de medida. Excelente. Por lo tanto, este dispositivo que está acá, este cuadrito, es un FE, es decir, un sensor de flujo o elemento primario de medida de flujo. ¿Sí? Esto que está acá, inclusive el simbolito, es algo que se llama una placa de orificio. ¿Sí? Sí, ya ahorita miramos una cosita. Esta placa de orificio que está directamente en la tubería, lo que hace es captar la diferencia de presión entre un lado y otro, porque tiene un agujero y hay una caída de presión, y simplemente sensa. Él no genera una señal eléctrica, él no tiene mayores cosas, él simplemente sensa flujo, ¿sí? Pero está conectada directamente a un FT. ¿Quién sabe qué es un FT? ¿Quién me puede decir? Transmisor de flujo. Correcto, un transmisor de flujo. Entonces resulta que lo que envía el sensor de flujo es una diferencia de presión. Y el transmisor toma esa diferencia de presión y la convierte en una señal estandarizada de 420 miliamperios o 0,10 voltios. Es decir, este ya tiene todo el acondicionamiento, este sensor. ¿Sí? Sensor y transmisor por aparte. Pueden que físicamente estén unidos, pero también podrían estar en lugares diferentes. ¿Sí? Luego, ese FT ya le envía señal algo que es un FIC. ¿Quién cree que es un Que es FIC? un indicador del control del flujo. Perfecto. Claro que en español uno siempre dice, digamos, la función principal de primerazo. En este caso sería un controlador e indicador de flujo. ¿Sí? Controlador es la función principal. Entonces, realmente esto es un PLC con una pantallita o algo para indicar. Y como la variable es flujo, entonces es flujo. Entonces, controlador, indicador de flujo. Perfecto. Luego nos vamos para un FY. ¿Qué será un FY? Dispositivo auxiliar. Correcto. Aunque aquí, bueno, no 23D, 25, 26. Ay, ¿a dónde me guiará esto? Cuando uno habla de Y, de dispositivos auxiliares, bueno, voy a buscarlo. Espere, qué pena, voy a anotar esto acá. Se los busco y se los entrego la siguiente clase. Sí, a ver, ¿dónde está? Por un momento yo les digo, o sea, para no perder tiempo ubicándolo, pero por un momento les digo, estos dispositivos auxiliares son, por ejemplo, conversores o relés, ¿sí? Conversores o relés. Entonces, tener un Y es tener simplemente un relé o un conversor. ¿Un relé para qué? Por ejemplo, para aumentar potencia,
¿Sí? Entonces yo puedo tener el relé conmutado por los 24 voltios del PLC, pero ese relé me conmuta 110, 220 de un motor. ¿Sí? Ah, listo. Entonces con el relé simplemente hice el acondicionamiento de una nueva potencia. ¿Sí? Y el otro, entonces uno es el relé y el otro es el conversor. En este caso, este FY es un conversor y nos dice al ladito I sobre P. ¿Sí? Ese I sobre P se convierte I, es decir, corriente, a P, que es presión. De corriente a presión. ¿Sí? Es decir, pasa de energía eléctrica a energía neumática o hidráulica. Dependerá de qué tipo lo requiera el actuador. ¿Sí? Y si notan, va a cambiar de una línea continua a una línea como con dos slash como en la mitad, indicando que el que hizo el cambio fue a neumática. Es decir, ese conversor que convierte de corriente a presión, simplemente lo reducimos o no lo conocemos simplemente como una electroválvula. ¿Sí? La electroválvula le llega corriente y ella lo transforma a presión. Obviamente, como estamos hablando de control, esa electroválvula es proporcional. No simplemente es on-off, como las hemos visto en el laboratorio, ¿sí? Sino que es totalmente proporcional al voltaje de la corriente que le llegue. Si entonces le llegan 0 voltios, está totalmente cerrada. Si le llegan 2.5 voltios, hasta el 25%. Si le llegan 5 voltios a la mitad, si le llegan 10 voltios, simplemente deja pasar la máxima cantidad de aire. Normalmente, ese dispositivo o ese conversor de corriente a presión está inmerso en algo que se llama el posicionador de la válvula, ¿sí? Entonces, prácticamente el FY es parte de la válvula aquí abajo. Listo. Y esta última, FCB, ¿sí? Realmente es una forma de decir válvula de control de flujo. Válvula de control de flujo, ¿sí? Válvula de control de flujo. Entonces, si no lo vemos, pues también sirven las letricas, obviamente, F de flujo, C de control, uy, ¿qué se me hizo? C de control y la B simplemente de válvula. Es una válvula de control de flujo. Bien, teniendo esto en mente, entonces les quiero mostrar dos cosas antes de continuar. ¿Se escucha algo? Por lo tanto, Ahí escuchan algo, muchachos. Escucha no, un poquito, profe. Profe, pues yo escucho, pero no entiendo. Listo. Ya voy. Está hablando en Argentina. Completamente diferentes. Consiguiente, Ay, qué pedo, ya no está el original de Hendrix. Bueno, listo. Entonces voy a dejar de compartir, voy a compartir una pestaña y que esa vaina supuestamente suene perfecto. ¿Qué prefieren, la voz de un hombre o la voz de una mujer? Lo que sea, profe. Ush, lo que sea. Se le gusta Desde lo que sea que en le gusta. español, todo está bien. Ah, listo. Entonces, para el edificio, vamos a la vieja a ver qué tan buena es. Ahí se escucha la musiquita. Sí, profe. Bien, bien. las más variadas sustancias son transportadas y distribuidas por un sistema de tuberías todos los días. Uy, Esto qué puede porquería, como suena entrecortado solo por compartirla. Las más variadas sustancias son transportadas y distribuidas por un sistema.
Señor, No, para que compartan el link mejor. Primero lo vemos y ya al momentito volvemos. es horrible, sí, sí. Por favor, véanlo, no, no es malo, no es aburrido. Ya les voy a compartir el link. Porque, uy, compartí solo la primera pestaña y eso es una porquería. Bueno, de todas formas, yo voy a dejar de compartir pestaña, voy a compartir todo. Sí, voy a compartir todo y ahora sí se los pongo mientras ustedes lo abren. Aquí también va a ir corriendo. Esto puede incluir solventes y químicos, aceites y gas, o vapor para la transmisión de energía. El fluido fluye a través de las tuberías mostrando propiedades completamente diferentes. Por consiguiente, hay diferentes principios para sus mediciones. Uno de esos métodos es la medición de caudal, basada en el principio de presión diferencial. Pero toca que apague el micro porque baila. ¿Sí se escucha? Sí. ¿El mío se está escuchando? Ah, no, muchacho, entonces no, no me pongan a verlo, ya lo miramos todos desde el mío. No, pero pues enreda con el que estamos viendo. Nada, nada, todos veamos el mío para que lo veamos a la par. ¿Sí? Tranquilos. Yo Profe, pensé que pero no lo escuchaba así. se escucha pero muy enredado. Sí, no, entonces el de ustedes después. A ver, me avisan. Yo lo voy a silenciar y que siga corriendo.
Listo, profe. Listo, profe. Excelente. ¿Ya todos lo terminaron? ¿O falta alguien? Listo, profe. Bien, bien. Listo. ¿Quién me puede explicar así muy por encima? ¿Cómo es esa vuelta de la placa de orificio? Profe, yo. Bien pueda. Profe, eso es como un plático plano con un agujero en el centro. Entonces, antes de llega una presión o un caudal mejor. Y después, como al pasar por el agujero, sale diferente. Entonces, dos tubos, uno antes de la placa y otro después, miden eso y por medio de un diafragma, a donde llevan esos dos tubitos, se mide la diferencia de presión. Excelente. Tal cual. ¿Sí? Entonces, bueno, hay varias cosas. Pero una, Eso es como poner, ¿sí? eso es como poner una resistencia en un circuito. Tal cual. Tal cual. Eso es como poner una resistencia en un circuito, eso es como incrementar el flujo en una manguera, como lo quieran ver, simplemente el principio o lo que es ahí es la caída o entre la caída de presión entre un extremo y el otro, ¿sí? Entre la entrada a la placa de orificio y la salida. Nosotros, sin saberlo, el semestre pasado, de pronto trabajamos con este tanquecito, de pronto lo recuerdan, ¿sí? En el factory, ¿sí? Y el factory tenía acá un medidor. Este medidor, inclusive si le ponemos el nombrecito, ¿sí? Es un flow meter, medidor de flujo. Y propiamente, si ustedes notan, es un transmisor, pero no sabe cuál parte, hasta que nota que tiene dos tubos conectados a la tubería. Es decir, que acá internamente lo que debe haber es una placa de orificio y lo que él toma a partir de esos dos tubos capilares, un tubo capilar es para tomar muestras de presión, ¿sí? Tubo capilar es para tomar muestras de presión. Entonces, como tiene dos tubos capilares, el que está tomando la presión entre lado y lado, y en la parte superior, pues tiene el diafragma, ¿sí? Dependiendo la cantidad de presión que le llegue. Y él ya con ese diafragma y cálculos matemáticos ya sabe cuál es la cantidad de flujo que está pasando la tubería. Bien, no es el único. Vamos a ver dos más para que vean que hay diferentes tipos de métodos, ¿sí? Por ejemplo, hay flujómetros magnéticos, hay flujómetros de Coriolis, Vortex, en fin. Entonces les pido que por favor, bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, diferentes tubos concéntricos, ¿sí? Por ejemplo, hay concéntricos, es decir, en todo el centro, puede estar un poco desviado, pues en la parte superior, inferior, ¿sí? Excéntrico, es decir, en cualquier lado menos en el centro, ¿sí? Puede tener varias caídas o varios orificios, ¿sí? Y pues simplemente van en medio de la tubería. Entonces, digamos, el concepto es simple y es pues bastante útil. Hablando pues del sensor, vea, la placa de orificio es el mero sensor. Bien, bueno, es el que actúa como el sensor, ¿sí? El que hace la diferencia de presión. Y el transmisor es el que simplemente la convierte en una señal estandarizada de 0,10 voltios o 420 miliamperios. Ahora, por favor, les pido que vean este otro. Bueno, a no ser que me confirman si se escucha bien o no. Diseño excepcional. Altísimo rendimiento. El Strange TPC 430. Profe, se escucha muy bajito. Sí, profe, se escucha súper mal. No, y ya está, pues es todo lo que tiene, entonces ya les envío el link. No sé cómo, no he podido como dar el chiste a los videos, a veces suenan súper bien, a veces no suenan. Entonces vamos a este segundo video. Profe, porque tiene que compartir una ventana de Chrome, ¿no? Pero ahorita lo hice y se robotizó, eso es horrible el video hasta para mí quedó como todo feo. Entonces, no, bien, pues miramos ese videito, yo también lo voy a poner aquí, por lo menos a correr.
Silencio, silencio. Pasó Jesús, no me asuste. Listo, muchachos, me avisan. Listo, profe. Listo, profe. Perfecto. ¿Quién nos puede resumir el principio de funcionamiento bueno, realmente del transmisor Coriolis o por Coriolis? Aleatorio. Hagámoslo pues aleatorio. ¿Sí? A ver, tengo acá unos daditos. Vamos a ver a quién le cae. Como nunca puede, como el mínimo valor que puede caer son 2, entonces voy a correr 2. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, y aquí que me abro un Excel. Listo. Entonces, nadie se quiere arriesgar todavía. Ay, pues solo es medio explicarlo. Profe, me arriesgo yo otra vez. Profe, eso Bien, pues. no sería como cuando el flujo pasa, hace como vibrar el tubo, pues como la bobina. Sí, señor. Sí, No, pues no sería más bien como el realmente, efecto. ¿sí? ¿Aló, aló?
no sería que el efecto de una trayectoria a través de una fuerza. Tal cual. Cuando Realmente cuando pasa un flujo por un elemento en movimiento, ¿sí? Este tiende a variar su dirección al igual que este. Y el efecto que produce es que simplemente cambia la frecuencia de vibración o de oscilación dentro del elemento. Allí lo que están haciendo es controlar la velocidad de la vibración y pues el tubo si no se va a curvar, el tubo no como en la manguera normal, si ustedes ven una manguera flexible, la manguera también se curva con respecto a la cantidad o al volumen de líquido, de fluido, ¿sí? Aquí lo hacen es un poco diferente. Con el mismo principio, lo que hacen son dos tubos fijos, entonces, ¿qué va a cambiar? Si no es capaz de curvarlo, lo que va a cambiar es la frecuencia con la que oscila, ¿sí? Si ustedes vieron, él tiene una frecuencia base, y dependiendo del flujo y la velocidad de este, entonces puede determinar la cantidad de fluido que está pasando por allí. Y no solo el flujo, sino la densidad de este fluido. Pues, profe, yo lo entendí diferente. Cuénteme, don Jesus, ¿cómo lo entendió? Pues lo que yo entendí es que por medio, por donde pasa el flujo, él hace vibrar el sistema a una frecuencia y con otros sensores lee la frecuencia como de entrada y pues ahí es donde saca el diferencial. Ah, no, sí, sí. Yo Sí, también lo entendí como en ese sentido, como Jesús. no, no, sí, totalmente. O sea, yo solo estoy hablando de cómo hace vibrar, o sea, cuando entra el flujo hace vibrar. Los detectores de vibración son otro cuento, ¿sí? Pero lo que hace o lo que mide la cantidad de flujo es la variación en esa frecuencia. Lo que detecta la frecuencia ya es otro maní. Sí, puede tener dos, tres, inclusive hay unos sencillos, hay unos de alta precisión que tienen varios de esos sensores detectando la diferencia entre frecuencias de entrada y del oscilador. Pero sí, ¿no? Es lo mismo. Ah, Es ya, lo, bueno, es lo profe. mismo. De una forma es como la miden y de otra forma el principio de funcionamiento. Sí, pero sí, señor. Es como en la anterior, lo que mide es una caída de presión y ¿cómo lo transforma? Ah, pues a partir de un diafragma y los capilares, en fin. Pero una es como la miden y la otra es el principio de funcionamiento. Pero bien, ¿qué tal les pareció? Profe, esos sensores también pueden medir el flujo de aire. Sí, señor, gases, aire, cualquier cosa, porque todo lo que llegue por ahí con cierto volumen, ¿sí? Eh, hace que la frecuencia cambie. Sí, pero realmente aire, pues digamos que casi no se usa más para gas, pero mismo principio. Ah, bueno, profe. Sí, señor. ¿Qué tal? Ese es carito, ese es cariñosito, ese de Coriolis por la alta precisión y porque puede medir tanto flujo como densidad. Entonces, y pues por la tecnología que usa. Bien. ¿Otrico qué? ¿Otrico y no vamos? Mándelo. Mande, profe, mande. Listo, pero hay solo una cosita que aquí sí les toca leer, pero me parecen bacanos los videos en inglés de este tema. Entonces, bien pueda, yo también lo voy a poner ahí a correr y nos vemos en 2 minuticos que termine.
Listo, profe. La determinación. Excelente, démosle un segundito. Listo, profe. Excelente. Un segundito. Listo, muchachos. Entonces, ¿quién me puede dar algún repasito así chiquito del flujómetro por Vortex? En primer lugar, el nombre me parece todo peliculesco, pero literalmente genera vórtices dentro del flujo. Profe, pues mide como la cantidad de fluido que pasa por medio de la frecuencia que crea con los vórtices. Bien, ¿alguien le quiere complementar? Pero sí, señor. Profe, no es que como que mide el cambio de vibraciones en cada que se cambia, que se crea un vórtice a través de la placa que se opone al flujo. Sí, señor. Y esas vibraciones llevan con sí una frecuencia específica. Sí, señor. Las dos ideas son correctas. Lo que hace es generar literalmente esos vórtices. Y esos vórtices llevan consigo una vibración, ¿sí? Pues realmente lo que se detecta es la vibración y lo que se mide es la frecuencia de esa vibración. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, el principio es uno y la forma como lo miden es otra. En los tres sensores, ¿sí? En los tres sensores es lo mismo. El principio es uno y la forma como lo miden es otra. Pero, de todas formas, digamos, funcionan pues bastante bien, pues son unos principios pues, bastante interesantes, ¿sí? Sí, es posible, ¿cómo están para ver nosotros? Pero ya no de flujo, sino de nivel. El de nivel, ustedes ya lo conocen, ¿sí? Ustedes lo conocen en una versión electrónica, en una versión que es el ultrasonido. Todos han trabajado con sensor ultrasónico o de ultrasonido. El básico, el del Arduinito, o ninguno. Profe, pues en la carrera no, pero yo una vez sí usé uno. Ah, vea, pues en la carrera no. Ah, bueno, ya. Sí, En profe. robótica sí. Pues Listo, no. bueno, no usarlo, lo usamos en sensores de actuadores, pero ahí más o menos. No, pero el principio es el mismo. Entonces, les voy a pedir eh, este último, y ya no me como más tiempo, sino que es parte importante diferenciar lo que es el elemento primario de medida, que es directamente el que está en proceso. En este caso, ¿quiénes son? El elemento primario de medida es la placa de orificio, o el elemento primario de medida es el vórtex, o el elemento primario de medida es el de Coriolis, ¿sí? Mientras que el transmisor es simplemente el otro elemento, el acondicionador electrónico para estandarizar eso. Pero observen que son dos elementos por aparte, ¿sí? Vamos a ver este último videito y ya no los molesto más con los videos. Claro que pues, realmente a mí me parecen muy entretenedores y yo me podría pasar mucho tiempo viendo esto. No sé ustedes si los aburre, pero a mí me parecen tan bacanos ver todos los equipos internamente y sus principios. Entonces, veamos ese también y ahorita hablamos.
Muchachos, qué pena, ese no era. Ese es el de Multiecos, eso es otro cuento. Uy, pues yo sí estaba como un poquito perdido. No, realmente Sí, yo también estaba tratando de como comprender eso, pero no, no. ese es un segundo pase, un segundo paso, qué pena. Como tengo varios abiertos, es que les quiero ubicar. Ahí les volvió a mandar el archivo, que ese es el del Fly. Sí, ese sí es el ultrasónico normal, por favor. Qué pena, muchacha, pelota. Claro que el multiecos, pues no es malo, pero sí tiene, digamos, cositas diferentes. Ni siquiera está dentro de la norma, porque ese es nueva tecnología. Sí, por radar Autumn Flight es el que les quería mostrar. Qué pena, muchachos. Bien, pues lo iniciamos nuevamente. Listo, profe. Excelente, bueno, ¿dónde están los compañeros?
Listo, muchachos. ¿Quién falta? Hola, hola. ¿Falta alguien? No, profe, creo que no. Bien. Entonces, ¿qué me pueden comentar de eso? Eso sí es, digamos, muy básico, bastante útil, ¿sí? Preciso. ¿Quién nos puede comentar algo? Pues, profe, pues ese sistema, pues lo único que hace es o sea, emite ondas, como un tipo de ondas tipo radar, ¿cierto? Y cuando llegan a la superficie del líquido, de ejemplo, en un tanque, entonces rebotan y se vuelven hasta al receptor. El diferencial entre el tiempo que toma o sea, que dispara las ondas y la recibe el receptor, ese es eso da el nivel, es como la Tal función. cual. Sí, señor, tal cual. Esa es el principio de funcionamiento. Es muy básico, es básico, pero realmente tiene su ingeniería ahí. Sí, los sistemas de ultrasonido, los básicos, los de Arduino, usan exactamente el mismo principio. ¿Sí? Uno por ahí le ajusta un parámetro de distancias, en fin, pero es exactamente lo mismo. Bien, y hay un último que, bueno, ni siquiera les voy a enviar el video, ¿sí? Es uno por capacitancia. Bueno, si quieren les envío el link, pero no es para que lo vean, ahí ya les queda pues como información, ¿sí? Y es simplemente, digamos, el transmisor de nivel por nivel capacitivo o por nivel de capacitancia, ¿sí? Es un tubo que cruza el total del tubo, del tanque, perdón, ¿sí? Es simplemente una varilla, pero esa varilla lo que hace es ir midiendo, ¿sí? La capacitancia con respecto a la cantidad de líquido, la cantidad de líquido que haya. Entre más líquido, ¿sí? Mayor la capacitancia del medidor y entonces se va diciendo, obviamente, en qué nivel se encuentra. Es uno bastante útil, bastante simple también. Lo único es que pues al proveedor toca decirle exactamente el tamaño del medidor, ¿sí? Es decir, de la varilla. Por ejemplo, acá tenemos uno un poco más pequeño, un tanque pues, de como laboratorio, pequeñito, ¿sí? Y pues ese es corto. En el momento que se vaya a cambiar, entonces se requiere pues uno de medida diferente. Entonces, pues no es tan adaptable, es muy seguro, muy confiable, pero pues digamos, si se hace el cambio, si se incrementa el tamaño del tanque o si se va a reutilizar, pues entonces toca pues cambiar la longitud del conductor. Si ustedes recuerdan, también es acá, también es eh, el tipo de medidor que tenemos acá para nivel, ¿sí? Es si ustedes lo notan acá, sí, tenemos un level meter, ¿sí? Un medidor de nivel, y es por conductividad, inclusive es amarillito, emulando el que ellos están promocionando acá, ¿sí? Este de acá, ¿sí? Sino que la varilla, pues realmente el medidor, pues tiene la longitud total de este tanque, ¿sí? Va hasta el fondo. Pues a medida que se va incrementando, la medida de capacitancia va variando en faradios, tal cual como si fuera un capacitor, ¿sí? Entonces, 2, 3, 4, 20, 100 microfaradios, ¿sí? No es en faradios, está pues, realmente en microfaradios, y lo que hace el transmisor es convertirlo a medidas estándar de 0 a 10 voltios o 420 miliamperios. ¿Sí? Esto como un repaso muy, muy rápido, demasiado rápido, de lo que son los transmisores industriales. De todas formas, ustedes van a tener a futuro una pequeña tareita y vamos a aprender a trabajar el software de Endres and Hauser para definir pues, a partir de los parámetros, no solo de procesos, sino medioambientales también,
el transmisor ideal para nuestro proceso. ¿Sí? Entonces esto es algo. En el nuevo Pensum hay algo que se llama instrumentación industrial. ¿Sí? Y eso es una materia de doble filo. ¿Por qué? En el momento que yo la propuse, hace como 2 años, les dije, esa materia es muy importante, es muy buena, se requiere y todo, pero no se puede dictar si no hay transmisores en el laboratorio. Si no hay elementos, mejor ni darla porque no se vuelve otra materia de instrumentación de tablero. No, que no hay problema, que vamos a hacer la inversión. ¿Y saben cuántos transmisores han comprado a la fecha? Bendiciones, Ninguno. profe. Entonces, pero yo les he dicho varias veces, inclusive he estado que les escribo a Erika para que presionen por lo menos unas cosas que yo pedí ahí, ¿sí? Para trabajar. Pero hasta alturas aún no han comprado nada y ahora con excusa de la pandemia, quién sabe qué irán a decir, ¿sí? Pero entonces a los del nuevo Pensum va a ser otra instrumentación ahí de tablero, ¿no? La idea o lo ideal, la idea y lo ideal es uno tener, o que el laboratorio tuviera por lo menos un sensor o un transmisor casi que por cada variable de proceso. Es decir, un transmisor de temperatura, un transmisor de nivel, un transmisor de presión diferencial. Y con presión diferencial, uno puede medir flujo, presión y nivel. Con un solo con un sensor de presión diferencial, uno puede medir nivel, flujo y presión. Nivel, flujo y presión. Con uno de presión diferencial. Entonces, con uno de presión diferencial, realmente bastante útil, pues, dependiendo de lo que vayamos a medir. Pero yo se les advertí, inclusive con lo que me acabo de acordar. Perdón, yo escribo, como van acá a escribir a Erika. Porque este tema es bastante bueno. Sí, pero obviamente es totalmente aplicado, pero es como aprender a calibrar, manipular, montar, hacer pues todo, pero con leyes. Entonces tenemos eso como parte de los transmisores. Si nos venimos ya, retomando el tema, si nos venimos a la parte de los diagramas PNID, noten que acá tenemos el FT, aparte del FE, ¿sí? Es decir, el elemento primario de medida, el que está directamente en proceso, es el que toma la muestra, ¿sí? Sea un vórtex, sea un placa de orificio, sea un magnético, sea un Coriolis, lo que sea, y se lo envía al transmisor. El transmisor de flujo simplemente lo adapta a 0 a 10 0 a 420 mA, 0 a 10 voltios hacia el PLC. Y el PLC ya le envía o le reenvía una señal a lo que es la válvula. Si nos vamos a hablar de válvulas, inclusive aquí me voy a adelantar un poquito en la clase, ¿sí? Que es la parte de válvulas. Las válvulas tienen 3 partes. ¿Sí? La válvula como tal, el cuerpo de la válvula, que es por donde pasa el fluido, y eso es lo que puede ser de bola, de mariposa, de diafragma, de compuerta, de cualquier tipo de esos principios. Y otra parte es, y otra parte, es, se quedó leyendo. Acá, es el posicionador, ¿sí? Luego los veremos, este es Ingeniería Básica parte 2, ¿sí? Pero el posicionador, inclusive aquí voy a poner, digamos, el elemento. Entonces, tenemos, el posicionador es el que recibe la señal eléctrica, ¿sí? Y dependiendo, la señal eléctrica le llegue entre 4 a 20 miliamperios, ¿sí? Él simplemente dejará pasar una cantidad de aire, ¿sí? Es decir, que el
El posicionador simplemente es un elemento electrónico, una electroválvula proporcional que permite la conversión de corriente a presión de aire. Entonces, dependiendo de la corriente que le llegue, deberá pasar cierta cantidad de aire. Esa cierta cantidad de aire es la que le va a llegar al actuador, que finalmente es el que hace la fuerza para mover, pues obviamente todo el vástago y finalmente la válvula y poder conmutar mayor o menor cantidad de aire. Pero entonces tenemos que ese conversor es simplemente una de las partes. ¿Ya? Posicionador es simplemente una de las partes de una válvula de control. Esto es una válvula de control. ¿A qué tiene diferente una válvula normal? Que tanto el actuador como el posicionador ya forman parte o hacen la parte automática para poder hacer la conmutación de esa válvula. La válvula sigue siendo la misma, ¿sí? Que de mariposa, de diafragma, de globo, de lo que sea, simplemente lo que hace es conmutar la cantidad de flujo, ¿sí? O regular más bien la cantidad de flujo que pasa por esta, ¿sí? Mientras que el actuador y el posicionador ya son dos elementos adicionales que permiten hacer el control electrónico de esta. El posicionador es el que recibe la señal eléctrica y la convierte a presión de aire, y el actuador ya es el que hace la fuerza, toda la potencia para abrir o cerrar la válvula como tal, ¿sí? Entonces, aunque no lo habíamos tenido en cuenta hasta el momento, a eso se refiere tanto el FT con el FE, que son sensor y transmisor por aparte, a veces pueden ser uno solo, ¿sí? Y también el FY con la válvula. El FY es el conversor, pero realmente casi que está implícito o ensamblado directamente a la válvula. ¿Sí? Bien, preguntas hasta allí. ¿Algo no se haya entendido? ¿Algo que quieran que repita? Luego vamos a ver obviamente eso con su respectivo software, en fin. Profe, pues yo creo que por el momento vamos bien. Perfecto. Vamos a ver que nos veamos más adelante. Listo, bien. Entonces podemos continuar. Listo. Hablando ya de este diagramita PID de acá, este pues sí es muy básico, aunque representa muy bien los elementos, ¿sí? Elemento primario de medida, transmisor de flujo, controlador de flujo, conversor de flujo, válvula de control de flujo, ¿sí? Todos los elementos puestos tal cual como están acá, ¿sí? Controlador, elemento final de control, proceso, transmisor. ¿Sí? No cambia absolutamente nada. Si ustedes notan acá, proceso es el flujo en la tubería, ¿sí? Sensor, controlador, actuador, proceso. Y están interactuando exactamente igual, excepto que este tiene pues unos elementos adicionales, pero que son parte. Por ejemplo, el FE y el FT simplemente se puede tomar como la retroalimentación. Controlador, actuador se puede tomar como el conversor y la válvula, pues sabemos que es un solo dispositivo, inclusive está ensamblado en la misma carcasa, ¿sí? Y tenemos la misma bucla típica. Perfecto. Entonces ahora, teníamos tres casos cuando teníamos tres letras, pero hay casos o hay elementos que requieren de cuatro letras. Vuelvo y repito, no se las tienen que aprender ni los casos porque son totalmente excluyentes. Solo puede pasar uno a la vez. ¿Sí? Entonces no hay dos dispositivos que entren en conflicto. Entonces, por ejemplo, así muy rápidamente. Variable, función secundaria, función principal y modifica función principal. Otro caso, variable, modificador de variable, función principal y modificación de función principal. Otra, variable, modificación de variable, función secundaria, función principal. Y la última, variable, modificación de variable, función principal, modifica función principal. Me dice, uy, hijo de pucha, no, esto ya está más enredado, más casos, más cosas raras. Tranquilos, es exactamente lo mismo. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos acá unos ejemplitos. ¿Sí? ¿Aló? El caso 2 y el caso 4 no son el mismo. Sí, señor, tiene toda la razón. Toda la razón acá escrito. Pero ya le digo entonces cuál es la que falta. Don John, ¿usted puede creer que nunca había caído en cuenta? Ya le voy a decir cuál es la que falta.
variable, modifica variable. Me falta variable, función principal. Me falta variable, función secundaria, modifica, no, mira, acá está la primera, no. Variable, modifica variable, función secundaria, función principal. Don Junior tiene toda la razón y ahí están los tres casos, que son 3 casos realmente, porque no hay modificador para la función secundaria. ¿Sí? Tiene usted toda la razón, aunque voy a revisar porque veo que son los casitos ahí. Variable, modificar la variable, función secundaria, función principal, modificación entre, sí, solo hay 3 variables. Realmente hay 3 combinaciones, solo con lo que hay acá, solo hay 3 combinaciones. Toda la razón. Este caso 4, no lo voy a eliminar, sino que lo voy a poner aquí, resaltado, para verificar en la norma cuál es a qué se está refiriendo con ese, pero sí señor, si es el mismo 2, listo. Más allá de eso, y por eso les digo, no es necesario ni que se aprendan esto, ni absolutamente nada. Lo que tenemos que tener en cuenta es la forma como se combinan directamente en los ejemplitos. Por ejemplo, acá, no miremos este cuento de los casos. Empecemos simplemente a hacerlos y van a notar que vamos a llegar a lo mismo de acá, pero sin necesidad de aprendernos todo esto. Sí, por ejemplo, tenemos P, D y C, ¿sí? Entonces nos venimos para la tablita. Yo la tengo acá abierta, P, D, acá, P, D. Entonces nos venimos. Lo primero no va a cambiar, ¿sí? Sin importar cuál de los casos sea, no va a cambiar. La primera siempre va a ser la variable, sea con 3 o sea con 4 letras, ¿sí? No va a cambiar. La primera es P. ¿Y P qué es? Presión. Presión, tal cual. Entonces la primera va a ser presión. Luego nos venimos al segundo elemento. ¿Dónde buscamos esta segunda letra? Muy sencillo. La vamos a buscar en la segunda columna. Siempre la vamos a buscar en la segunda columna. ¿Sí? En este caso, es diferencial. Bueno, entonces la mera variable es presión diferencial. ¿Sí? La mera variable es presión diferencial o diferencia de presión, como lo quieran traducir, pero pues generalmente es presión diferencial. ¿Sí? Profe, Señor. y si en el caso de ahorita que no había en la segunda columna, hacemos como usted dijo que pasamos a la tercera, ¿o qué? Correcto, entonces ya sabemos que no es un modificador de variable, sino que podrá ser una función secundaria o una función principal. Sí, ya dependerá. Si aquí en la segunda columna no hay nada, entonces esa segunda letra es función principal o función secundaria. Dependerá ya la cantidad de letras que hayan, en fin. Pero sí, señor. ¿Qué columna es la de función secundaria? ¿La 3 o la 4? No, aquí están, digamos, ¿cómo se dice? Revuelticas, ¿sí? Ya dependerá el tipo, o sea, por eso reitero, son excluyentes, ya lo que uno tiene que tener es como la lógica, ¿sí? ¿Qué tiene uno y qué tiene la otra? ¿Sí? Sin embargo, lo que sí debemos notar es que la última sí es modificador de la función, ¿sí? Mientras que los otros dos sí puede ser, digamos, una o la otra. ¿Sí? Pero si ustedes ven acá, no hay forma de uno equivocarse, ¿sí? Porque hay o en esta columna o en esta, pero raro sería en las dos. Entonces, y más raro sería un elemento, digamos, ver esa combinación, ¿sí? Pero entonces, lo que sí hay que tener en cuenta, la última sí es modificador de la función. Vamos a seguir viendo, no se me preocupen. Entonces tenemos PD. Ya sabemos que PD, como la segunda letra, si está en la segunda columna, entonces es presión diferencial. ¿Sí?
Ahora nos venimos a la tercera. La tercera es la I. Si nosotros nos venimos a la I, vemos que solo tiene indicar, ¿sí? Por lo tanto, indicar, Profe, señor, pues yo sí le he entendido bien como el tema de la tabla, pero entonces cuando tienen dos letras que difieren, por ejemplo, si tuvieran la D al principio y al final, la sería D, entonces, sí, la D al principio y al final. La D al principio, o sea, la primera letra o como segunda letra. perdón, como segunda letra. Sí, señor. No, no hay problema. Va a ser, entonces, pues dependerá la tercera. Por ejemplo, la tercera, ¿cuál sería? Invente de cualquiera. La E, La E. La E, listo. Entonces sería la E es un sensor, no, la E, perdón. La E, sí, sensor. Entonces eso sería un sensor o un elemento primario de medida, ¿sí? Con desviación, claro espere, yo quiero buscar esta 28. Bueno, mejor dicho, una derivación de un sensor primario de medida de presión diferencial. Seguirían estando las dos letras, ¿sí? Derivación de un sensor de presión diferencial. Es decir, que un sensor está enviando señales a dos elementos diferentes, ¿sí? Una derivación, una bifurcación, como lo quiera llamar, ¿sí? Una rama ah, alternativa, no hay problema, pero entonces estaría bien, porque la oposición nos dice eso. Si está en las últimas posiciones, porque si notamos acá, pues, repito, no la tienen que aprender, pero modifica la función principal, siempre la cuarta letra, ¿sí? Siempre está de última. Entonces, solo con la ubicación ya podemos decir eso, ¿sí? Puede tener inclusive, bueno, vamos a mirar otro. Bueno, ninguna es así. No, es que ninguna es así. ¿Sí? Digamos que profe, aquí, y ese, digamos que aquí D fuera algo que pudiera medir por la letra D. No sé, unos dados. No, no, qué pena la bobada. Pero voy a tener, por ejemplo, DDD, suponiendo, como estos usuarios, elección de usuario, voy a suponer que va a medir dados, simplemente porque ya pida por la letra D. Entonces puedo tener un elemento que se llame DDD. ¿Sí? Obviamente me va a faltar la función principal, pero voy a hacerlo solo así. Eso va a ser una derivación de una diferencial de los dados, por decir cualquier cosa. Me falta la función principal en ese elemento, pero yo podría tener varias veces repetida la letra y van a significar cosas diferentes. Sí, me hago entender más o menos. sí, heavy. Perfecto. ¿Entendido o todavía hay como alguna... Pueden repetirse letras, obviamente, no hay ningún misterio, pero la ubicación nos va a decir que esas letras están haciendo diferentes cosas. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ahora Oye, vamos. Señor. estas columnas de memoria, ¿o qué? No, señor, no, esto se lo deben tener a la mano, ojalá la pudieran imprimir, solo esa hojita. Sí, aunque vamos a ver que vamos a utilizar muchas, realmente la principal es esta hojita. ¿Sí? Entonces, pues, si pudieran imprimirla y tenerla ahí a la mano, mucho mejor. No, de memoria no. De memoria van a ver que con la práctica uno sí se va a aprender ciertos elementos. Pero pues no todos, uno no, no es que sea así tan volador. Sí, pero van a ver que hay unos elementos que se repiten mucho. Hay unos que son obvios. O sea, unos que le quedan en la mente a uno. Por ejemplo, se repite mucho el IC, ¿sí? Por ejemplo, acá, el leak, tick, peak, que simplemente es controlador indicador de flujo, controlador indicador de nivel, controlador indicador de temperatura, este controlador indicador es muy, muy frecuente, ¿sí? Porque obviamente todos los procesos requieren control, ¿sí? Entonces, digamos, es frecuente. Bueno, continuemos. Entonces, acá
Bueno, ya habíamos hecho este primero. Controlador indicador de presión diferencial. Controlador indicador de presión diferencial. No hay forma de equivocarse. ¿Por qué? Presión, en la primera, siempre la primera columna. Como existe segunda columna, la podemos colocar de una, ¿sí? Sin embargo, podría haber cierta digamos, cierto problemita con la tercera. Dependiendo de la tercera, esta segunda también podría ser otra cosa, ¿sí? En general, podríamos ponerlo como modificador de variable. Pero entre ellas se excluye. Entonces, si se presenta ese caso remoto, van a notar, pues, hay un pequeño conflicto del elemento y van a notar que la segunda letra no es modificador. Pero bueno, por ejemplo, vamos con la siguiente, ¿sí? Nos dice TDET, ¿sí? TDET. Vamos a empezar a mirar simplemente lo que es. La primera, eso es fijo, primera la primera columna, ¿sí? T, simplemente temperatura. Vamos a mirar la segunda. La segunda nos dice la D. Nos venimos aquí al cuadrito, a la segunda columna. Resulta que sí hay D. Listo, entonces es diferencial de temperatura. Tercera, la E. Si nos ubicamos por la E, simplemente nos dice sensor primario. ¿Sí? Entonces ya sabemos que ese elemento es un sensor primario de diferencia de temperatura. Y la cuarta es una T. ¿Sí? Y si nosotros venimos acá, miramos la T, ¿dónde estoy? T, ¿sí? Transmisor. Entonces es un transmisor con sensor de temperatura diferencial, ¿sí? Es decir, ¿qué está ocurriendo allí? Si nos fijamos acá en el esquemita, va a pasar algo muy similar a esto, ¿sí? Excepto que en esta ocasión el sensor no va a ser aparte, sino que va a estar directamente integrado con el transmisor. Entonces va a ser, en este caso, un transmisor con sensor de temperatura diferencial, ¿sí? En este caso, el sensor y el transmisor están por aparte, como lo vimos, ¿sí? Pero en este caso nos indica que es un solo elemento, ¿sí? Nos indica que es un solo elemento. Pues ya dice acá, transmisor con elemento primario de diferencia de temperatura, ¿sí? Acá está todo integradito. Vamos a mirar otro. J. Listo, de uno nos venimos para acá. J, poder, potencia, como lo quieren llamar, poder o potencia. ¿Sí? I. Entonces nos venimos para la segunda columna y miramos I. Y, vean, I no tiene nada en la segunda. ¿Qué quiere decir? Que no es modificador de variable. Es porque ni siquiera existe. Entonces, ¿qué puede ser? Función secundaria. Miremos a ver. Bueno, estamos en la I. La I, vea, solo puede indicar. ¿Sí? Y esta, digamos, es... bueno, ahorita me hicieron una pregunta que cuál es función principal y cuál es función secundaria. Les dije, realmente están mezcladas. Sin embargo, aquí nos dice que la tercera columna es generalmente una función pasiva y la columna 4 es una función activa. Sí, podríamos decir función secundaria y función principal. Sí, relacionarlos, pero no necesariamente. Por ejemplo, yo puedo tener mi función pasiva como función principal. Yo puedo tener un indicador de temperatura, un TI, sencillito, un TI, tengo un TI. Mi función principal es identificar, es indicar, perdón, es simplemente una carátula, un medidorcito de carátula, ¿sí? Donde yo leo, pues, de la carátula la temperatura actual, ¿sí? Esa es la función principal, a pesar de que es una función pasiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les digo, acá, función principal y función secundaria, digamos que están combinaditas. Aunque, pues, aquí arriba se digan pasiva y activa, ¿sí? Realmente las diferencian, pero no por principal y secundaria. ¿Bien? Entonces, en este caso, tenemos JI, pues ya sabemos, potencia indicador. Es un indicador de potencia. Vamos a ver qué más hace. Tercer caso es una S, ¿sí?
como ya superamos la segunda columna, ya no miramos en esta segunda, ¿sí? O sea, ya esa S no va a ser de esta segunda columna, ya todo lo que vamos a mirar es de aquí, de la tercera en adelante. Entonces simplemente nos ubicamos la S, S me dice que es un switch, ¿sí? ¿Y por qué no puede ser stop? Porque la última columna, porque esta quinta columna solo es para, porque esa quinta columna Modificar la función. solo es para modificar la función y solo puede ir de última, ¿sí? Esa última columna solo es para modificar la función y debe ir de última. Y en este caso, ¿cuál estamos analizando? La tercera, ¿sí? Tercera letra. Es decir, que no puede ser esa modificadora porque si fuera modificadora es para la última letra, ¿sí? Entonces acá obligatoriamente es un switch, ¿sí? Y la cuarta letra es una H, ¿sí? Entonces ahora sí miramos acá, vamos para la H y vemos que es un modificador de la función, es en alta. Finalmente, será un switch en alto indicador de potencia, o como lo quieran traducir, ¿sí? Realmente traducirlo al español, nosotros sabemos que el español podemos jugar con los elementos, ¿sí? Pero indicarán lo mismo. Por ejemplo, acá lo tradujeron como switch por nivel alto e indicador de potencia. Yo lo puedo traducir como switch e indicador de potencia en alto. Y es exactamente el mismo elemento. Sí, sabemos para lo que funciona, sabemos qué es lo que hace. ¿Qué hay que tener en cuenta? Aunque ni siquiera nos tenemos que aprender esto, ¿sí? Realmente si está, entonces nos dice variable, ¿sí? Función secundaria, función principal, modificador de función principal. Si nos miramos aquí arriba, es variable, modificador de variable, función secundaria, función principal, igual que arriba. Variable, modificador de variable, función secundaria, función principal. Pero no nos tenemos que aprender eso, ¿sí? Es más de práctica y ver, analizar uno, donde están las flechitas, las letricas. Vamos con el último, por ejemplo, pedal, PDAL. La primera, presión, no tengo ni siquiera que ir a buscarla. La segunda es D. Si nos paramos acá, es diferencial, entonces ya sabemos que es presión diferencial. A, nos venimos para acá. ¿Qué dice la A? La A solo puede ser alarma. Sí, no hay nada, es más, es muy fácil porque se puede descartar porque no hay nada más. Alarma. Y la última es L. Nos venimos para L. ¿Sí? Y nos dice, listo, puede ser luz o puede ser en bajo. Ay, pucha, luz o bajo, y uno ahí cómo hace para diferenciar. Muy sencillo. Pues resulta que nosotros en alarma ya utilizamos esta columna 3. ¿Sí? Y uno no puede utilizar dos elementos de la misma forma en un solo, dos elementos de una sola columna en un dispositivo. Entonces como yo usé alarma de la columna 3, no puede ser luz. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué debe ser? Simplemente low. ¿En qué quede? Que esto es PD. Presión diferencial, alarma en bajo. Entonces, simplemente es una alarma de nivel bajo de presión diferencial o una alarma de presión diferencial en bajo o baja, como lo quieran ver. Pero si más allá de todo eso, es tener en la mente que es excluyente, o sea, no hay forma de equivocarse, ¿sí? Entre todos uno lo va sacando, simplemente es de práctica y de mucha lógica, ¿sí? Muchachos, preguntas hasta allí. No, profe. Excelente, de todas formas, cuando empiecen a hacer el tallercito se van a dar cuenta que realmente es fácil. Sí, aquí pues porque yo les estoy explicando y pasito a pasito, pero uno finalmente ve algo rápido, cualquier cosa acá y uno ya, por ejemplo acá, PI, así rápido. ¿Quién me dice qué es este PI? Indicador de presión. Perfecto. Ahora, ¿quién me dice qué es PSB? P no es potencia. No, P es presión, potencia es J. Ok. Perfecto. ¿Quién me dice qué es PSB? Si uno se viene para acá, entonces P, presión. Tan listo. S. S, vean, S está en la segunda. S me dice que es seguridad.
¿sí? Y B, pues es válvula. Ah, pues entonces es una válvula de seguridad de presión, es decir, una válvula, un presóstato, bueno, realmente cuando la presión llega a algún valor crítico, esta válvula se abre, ¿sí? Entonces esto es una válvula de seguridad para presión o para presión segura, como ustedes lo quieran traducir, ¿sí? Bueno, aunque aquí está mochita, pero realmente esto es una, pues tiene así la formita de una válvula, ¿sí? Entonces, así muy rápidamente ya uno lo puede hacer pues, muy breve. Acá, ¿qué es esto? Control indicador de flujo, conversor de flujo, válvula de control de flujo, elemento primario de flujo y transmisor de flujo. Sí, si no nos paramos en otro ejemplito, vamos a ver. Bueno, sí, estos casi no se ven. Pero bueno, por ejemplo, aquí arriba tenemos un FC, controlador de flujo. Por acá tenemos TE, elemento primario de medida de temperatura. Por acá tenemos LS, un switch de nivel. Tenemos por acá un AE, un elemento primario de medida de concentración, bueno, de análisis. ¿Sí? Entonces, tenemos por acá un PT. ¿Qué es esto? Un transmisor de presión. Entonces, vea, muy rápidamente uno ya los va identificando. Sí, por ejemplo, acá tenemos PZV. Bueno, esta ya no es tan básica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Z no es tan normal. Entonces, miremos a ver qué es PZB corta. ¿Quién me puede decir qué es PZB corta? Profe, si yo supiera que es Z, le diría, pero pues, ¿Cómo así? No lo tiene abierto, no tiene abierta la norma. Página Sí, 6. según lo que entiendo, sería una válvula con un sistema de instrumental. No, esperen. Es que no entiendo esa Z, profe. No la cojo. O sea, es presión y es una válvula, pero pues no sé, sería la instrumento. Save instrument system. ¿Qué se llama instrumentación segura? Ya lo tiene. Safety Instrument System. Correcto. Es una válvula de sistema seguro para presión. ¿Qué es lo que dices? Profe, ¿qué es X-axis, Y-axis y Z-axis? Pues si ustedes notan, ahí puede ser cualquiera. Por ejemplo, si miramos la D, o es diferencia o es diferencial. Es decir, uno puede usar cualquiera de las dos letras. Pero, por ejemplo, si nosotros estamos usando posición, espere, Z, no, espere. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos analizando la variable Z, uno puede decirle o asignarle un eje, un modificador a esa variable para decir que la posición solo es en un eje, o es en X, o es en el eje X, o es en el eje Y, o es en el eje Z. Pero en este caso nosotros no estamos analizando posición, estamos analizando presión, ¿sí? Y presión, pues eso de eje Z para una presión, pues no se aplica, ¿sí? Profe, Entonces, por lo tanto, era un sistema instrumental de seguridad, señor. en ese caso, la X, la Y y la Z solo son Para modificadores posición. de la variable Z. Sí, sería muy raro ver radiación, bueno, no necesariamente. Es raro verlo en otros cosas. Pero, por ejemplo, si hay casos de análisis, por ejemplo, de radiación, donde uno puede analizar radiación en un solo eje, ¿sí? O fuerza en un solo eje, ¿sí? Pero realmente, digamos en campo es extraño verlo pues, con presión, ¿no? Presión en el eje X, no es que sea mucho. O corriente en el eje Z, eso no ocurre, ¿sí? Es más para por ejemplo, radiación, fuerzas o posición. Posición obviamente es la más básica de todas. Entonces, por ejemplo, yo voy a decirle, necesito un sensor para posición en eje Z. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería un sensor para posición del eje Z? Sería ZZ. Algo así al cual sería ZZE. Cómpreme un ZZE. Eso pues no es nada. bueno, Sería un sensor. No, sí, obviamente. bueno, Ya sería suena un raro. ZSZ, de un ¿Señor? ZZS. No, sería un ZZE. ¿Por qué ese?
porque ese es un sensor. No, piloso. Ese es switch. Ese es switch. Sensor es E. Sensor, vea. E o elemento primario de medida. Ah, sí, sí, yo tampoco, yo estoy viéndolo. No, profe, qué pena, me equivoqué. Listo, no. Me Entonces, confundí, me confundí. un ZZE, entonces sería un sensor de posición para eje Z. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo les digo, muchachos, ¿cómo sería, por ejemplo, eh, una luz en baja de corriente diferencial? Una luz en baja de corriente diferencial. Sería I, D, Sería L. I y D. ¿Sí? Bien. Sería I y D, L, profe. ID, no II, ID. Y de ID, L. ID, correcto. ¿Qué más? Bien, este. LL. Es LL. I, Perfecto. D, L. IDLL. Es más, yo les puedo decir hace una cosa medio, por ejemplo, una luz de nivel en bajo. ¿Cómo sería? Luz de nivel en bajo. Que indique pues que el nivel está bajo. LLL. Sí, señor. Y eso simplemente es una luz que indica cuando el nivel está bajo. Una LLL. Perfecto. ¿Entendido? Pues sí, pero es muy raro. ¿Por qué raro? No sé, me sonó raro, pero pues ahora que me pongo a pensar, sí tiene sentido. No, es que uno casi que toda la instrumentación, todo lo que está en campo, lo puede llevar a diagrama PNID o por lo menos hasta nomenclatura. ¿Sí? Si usted tiene una luz que indica algo o cualquier luz, uno puede siempre llevarlo a esta misma estructura. Dos cositas que no están allí. Dos cositas que no están allí y si quiero mencionarlas. ¿Dónde está el Jamboard? Uy, no tengo Jamboard abierto. ¿Qué es este de género? Dos cositas. Lo primero, bueno, profe, ¿y qué pasa si un elemento hace muchas tareas? ¿Sí? Y hace tantas tareas que son de más de 4 letras. ¿Sí? Entonces, sí, uno puede tener 5 o 6 funciones en un solo elemento. De hecho, un elemento que haga de todo. Entonces, ¿allí qué? Ah, pues muy sencillo. Inclusive creo que por ahí está un ejemplito. En el taller P puede que esté un ejemplito de eso. Si no, de una vez se los va a mostrar. Cuando cargue, cuando esto le dé la gana de... Listo. Tenemos por acá, entonces, por ejemplo, vamos a hacer este instrumento. Bueno, un instrumento que es controlador. Sí, es controlador. Controlador. Es indicador. Es indicador. Además, tiene un indicador lumínico, es decir, tiene luz. Lumínico. ¿Sí? Y adicionalmente, tiene internamente una alarma, un zumbador, una alarma. Y está haciendo o está midiendo presión diferencial. Un elemento que hace todo eso. ¿Sí? Y los hay controladorcitos de presión, de nivel, que lo tienen todo. Tiene la alarma, tiene el indicador lumínico, tiene el indicador, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería eso? Sí, haciéndolo muy rápido. Acá sin ver mayor. Sí, perfecto. Y Las dos funciones. Ah, bueno, y es más, y alarma de presión diferencial en baja.
en bajo. Uy, no, Digamos, por profe. ejemplo, ¿sí? Entonces, PD, dos funciones secundarias, tenemos indicador y tenemos alarma, y adicionalmente, bueno, tenemos la principal, que es control, y el modificador de la principal, que es en bajo. Vea, uno dice, uy, juepucha, ¿qué es esto? Pues esto simplemente es un controlador con alarma y luz de presión diferencial en bajo. Me digo, uy, no, qué porquería, eso se ve muy feo. Entonces hay dos cosas. La primera, no puede hacer Profe, esto. falta de indicador, no. Señor. No le faltó Sí. la I de indicador. Uy, sí, es más, me faltó la I, también me faltó la I, gracias, don Julian. Acá, porque la L es de luz. ¿Sí? Y me dice, uy, pucha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. No, ese instrumento que es tan raro. Pues resulta que uno puede hacer lo siguiente. Perdón, voy a borrar esto tan feo, a ver si algo me queda medio bonito. Ah, ¿verdad que no? La bolita solo la puedo hacer en el celular. Aquí no hay figuras. Ah, no, sí, ya hay figuras. ¿Sí? ¿Uno qué puede hacer? Puede hacer esto. Una bolita al lado de otra bolita. Y simplemente unidas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es el mismo instrumento. ¿Qué tiene que ir? Como son bolitas casi independientes, bueno, no independientes, pero tienen que tener su propio código alfanumérico, entonces ambas deben llevar sin, ¿cómo se dice? Sin, se me fue la palabra, sin exclusividad alguna, o sea, que es obligatorio, se me fue la palabra, debe llevar obligatoriamente, obviamente, la variable. La variable nunca se puede omitir. ¿Cuál es la variable acá? Presión diferencial. No se puede omitir, nunca se puede omitir. Si falta, pues es como si no estuviera midiendo nada, ¿sí? Y simplemente podemos dividir en simplemente los elementos. Por ejemplo, yo puedo poner acá indicador, ¿sí? Y control. Y yo puedo poner acá, por ejemplo, alarma en bajo. Ah, listo. Uy, profe, y todavía me falta, mira, todavía me falta luz. ¿Sí? Ah, ¿qué pasa? Es que con la luz hay algo diferente. ¿Sí? ¿Qué pasa con la luz? Muy sencillo. Uno podría poner un tercer elemento, una tercera bolita, y decir PD y la luz, PDL. ¿Sí? Luz de presión diferencial. ¿Sí? Uno podría hacer esto y no está mal visto. Pero resulta que la luz es una cosita, digamos, medio especial de los diagramas P&ID, porque la luz, cuando algo tiene un indicador lumínico, simplemente se puede hacer esto. A cualquiera de las dos bolitas, indiferente, simplemente usted le hace estas lineecitas. ¿Sí? Como si fuera un solecito. ¿Qué está indicando? Que este elemento es un indicador controlador con alarma de presión diferencial en bajo con luz, con indicador lumínico. Ahí tenemos representado ese elemento gigantesco. Profe, perdón, pero sería mal visto pues que estuviera todo en uno solo. No, no, porque hay elementos realmente muy, muy, muy multifuncionales. ¿Sí? Hay unos elementos que lo hacen todo. Por ejemplo, los controladores standalone. Es decir, usted puede ir y comprar, venga, véndame un controlador de temperatura. ¿Sí? Usted no tiene que comprar un PLC para controlar temperatura, por ejemplo. ¿Sí? Para programarlo y nada, usted puede comprar directamente un controlador de temperatura o un controlador de nivel. Cuando usted compra ese equipo, ¿sí? Generalmente él lo trae todo. Trae para conectar un zumbador, una alarmita, trae la luz, ¿sí? Trae luz indicadora de nivel alto, nivel bajo, ¿sí? Dependiendo lo que sea, ¿sí? Y trae, y obviamente es controlador, y hay unos que son digitales y traen la pantallita, entonces lo tienen todo, o sea, esos controladorcitos están alone. ¿Sí? Usted no tiene que comprar un PLC para controlar una sola variable, ¿sí? Usted puede comprar directamente el controlador solo para esa variable, y lo trae todo. Entonces, ese controlador puede ser un dispositivo de estos, ¿sí? Que trae la alarma, trae la luz, trae la indicación, trae obviamente el algoritmo de control, usted lo puede controlar en baja o en alta y desde la variable como tal. En este caso, presión diferencial, puede ser solo temperatura, puede ser solo nivel,
Listo, profe. ¿Vamos? Perfecto. Muchachos, ¿qué nos falta? Bueno, ya el jueves vamos a hacer ejemplitos, pero de diseño. Es decir, ya no es de análisis, ya no vamos a coger esto y analizarlo, sino que vamos a empezar a hacerlos. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues basados en la norma. Si ustedes, yo sé que no lo han notado, pues obviamente apenas la estamos empezando a trabajar, pero aquí más abajito, por ejemplo, les pido que se ubiquen en la página 40. ¿Sí? Por ejemplo, los primeros elementos del 1 al 6, el 1, 2 y 3 son los sensores para análisis, es decir, conductividad, concentración, pH, ¿sí? En fin, varios elementos de análisis. 4 y 5 son sensores solo de combustión o llama, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un sensor, ¿sí? Por detector de llama ultravioleta, o por ejemplo, este de aquí abajo es detector de flama. Uy, juepucha, ¿quién me puede traducir pues esto? Flame Rod Flame Detector. ¿Sí? Si nadie me lo puede detectar, lo dejamos así porque pues ya está muy tardecito. Pero, por ejemplo, a partir del... Señor. Es barra. ¿Cómo? Rod es barra. O sea, esto es detector de llama sobre barra flameada. Es que dice Flame Rod Flame. Pues según eso todo traducido dice que es detector de llama de la varilla. Detector de llama a la varilla. Debe ser algo por conducción, ¿sí? Una varilla conductora. Ustedes saben que uno puede medir llama por convección o por conducción. Detector de llama de varilla de llama. Es que es muy rara, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, si miramos a partir de las 6, nos dice medidores de flujo. Por ejemplo, el primero, Restriction Orifice. Ni siquiera sé, Orifice, no sé cómo se pronuncia, yo creo que es Orifice, Restriction Orifice, ¿sí? Simplemente es por restricción de orificio, es decir, por placa de orificio. Tenemos más abajito, por ejemplo, la número 20. La número 20, ¿por qué creen que es? Número 20. Ese simbolito, ¿qué implica? ¿Es un sensor de qué? Vórtice. Correcto. Es un sensor de flujo por principio de vórtex. Sí, el que vimos ahorita en el video. Y si nos ubicamos, por ejemplo, en el 27, ese simbolito del 27, ¿qué es? Sensor de flujo por efecto Coriolis. Tal cual, ¿sí? Tal cual. Entonces, vean, están acá los sensorcitos para cada una de las variables. Entonces, está flujo, está nivel, está concentración, está presión. Ahí sale el ultrasonido también. ¿El qué? El de ultrasonido. Sí, señor. No, es que, o sea, aquí digamos que esta es la norma, está la mayoría, ¿sí? Obviamente han salido unas nuevas tecnologías desde 2009 hacia acá, no están incluidas en la norma, ¿sí? Por eso yo les digo, hace como 2 años están supuestamente que sale la nueva, pero pues aún no ha salido. Entonces, pues vamos a aprender a usar todo esto, ¿sí? Y otras cositas pues que nos faltan. Muchachos, les deseo una buena noche, nos vemos el jueves si Dios quiere. Vale, profe, muchas gracias. Muchachos, me cuidan. Gracias, profe. Estamos hablando. Listo. Chao, buenas noches. Chao. Profe, muchas gracias. Te cuidan, chao. Los temas del parcial que van hasta el jueves, ¿o qué? Sí, señor. Realmente es diagrama PNID. Lo único que hemos visto son diagramas PNID. No más. ¿Alguna teoría? ¿Listo? Muchachos, cuidan. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, vemos. Ya.